¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Twitch aquí en el canal de 5W. Como sabéis, hoy analizaremos las claves de la reelección de Recep Tayyip Erdogan al frente de Turquía, que con esta victoria cumplirá 25 años en el poder y de hecho ya se erige como una de las figuras más influyentes en la historia reciente de Turquía. Hablaremos también de otros temas, como por ejemplo de la oposición que ha liderado Kemal Kılıçdaroğlu, de la deriva económica en la que se encuentra el país, la cuestión kurda o el posicionamiento de Turquía frente a la OTAN. Pero antes, dejadme recordaros rápidamente que mañana es el último día para conseguir el nuevo número de revista 5W. Aquí la tenéis, Agua. Si te suscribes hoy con la opción en papel, pues te enviaremos directamente a casa esta revista. Que son pues 256 páginas de fotografía, ensayo, poesía, crónica. Bueno, en definitiva, es un libro que gira en torno al agua, cómo nos relacionamos con ella y los problemas que genera ambos extremos, desde la abundancia hasta la escasez de ella, y cómo afecta todo esto alrededor del mundo, porque en este número que tenéis aquí hay historias de todas partes del mundo, desde guerras por su control en el Cuerno de África hasta ciudades que se hunden bajo el nivel del mar en Yakarta, por ejemplo. Ahora sí, ya vamos con nuestro invitado de hoy, que es Mikel Ayestarán. Conectamos con él desde Estambul, donde vive, para que nos dé su visión de todo lo que ha sucedido durante esta campaña electoral hasta las elecciones definitivas, la segunda ronda, este pasado domingo, en las que salió vencedor Erdogan. Hola, Mikel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más. ¿Cómo has vivido estas elecciones desde allí, desde Estambul? Bueno, yo había estado en anteriores elecciones en este país, pero es la primera vez que me toca cubrirlas estando ya viviendo aquí, ¿no? Siendo corresponsal basado en Estambul. Tengo que decir, lo primero, que este sistema de las dos vueltas se ha hecho un poco largo. Se ha hecho un poco largo, la verdad. Sobre todo aquí había mucha ansiedad, ¿no? Lo notamos en la primera vuelta en una ciudad como Estambul, donde no es uno de los bastiones de Erdogan. Aquí él no gana en esta ciudad. Y un poco pues hemos vivido el proceso pues siendo testigos en primera persona de esa fuerte división en el país, ¿no? De esa polarización. Estamos en un país totalmente partido en dos. Los pro-Erdogan y los anti-Erdogan. Y en ese aspecto muchas cosas me recordaban a la experiencia en Israel, ¿no? Con la figura de Bibi Netanyahu, que pasaba también algo muy parecido, ¿no? Que la gente era pro o anti Netanyahu, pues aquí también, ¿no? Entonces las elecciones se convierten en todo un plebiscito sobre la figura del dirigente de turno, en este caso sobre la figura de Erdogan, y como pues la primera vuelta estuvo ahí a punto, por medio punto se quedó de superar esa barrera del 50%, pero ya estaba muy claro, ¿no? Cuando ya en la primera vuelta se quedó a solo medio punto, había pocas dudas, y por eso esta segunda vuelta ha sido un poco más descafeinada, ¿no? No había esa tensión, ¿no? Que se bebía, que notamos en la primera. ¿Qué pasó para que estuviera a medio punto en la primera vuelta, pero luego remontó claramente y de hecho se llevó la victoria con un 52,1%? ¿Qué pasó para que la izquierda, bueno, la llamada izquierda en Turquía, perdiera con esa claridad en la segunda vuelta?
Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Que ahora mismo estos días se están analizando, ¿no? Pues los factores de la derrota o de la imposibilidad, ¿no? Que ha tenido Kemal Kılıçdaroğlu de superar a su gran rival histórico, ¿no? Que es Erdogan, que no la ha ganado nunca, por cierto. Yo creo que a empezar podemos hacer alusión, que es importante, el informe de los observadores internacionales de la OSCE. Ya después de la primera vuelta hicieron un informe que era muy curioso cómo era el reparto de este informe, ¿no? Eran 23 páginas, las 3 primeras eran para subrayar lo bien que se había llevado a cabo la jornada de votación, cómo la gente pues había respetado todas las normas, se había acudido a los centros de voto. La verdad es que fue increíble, ¿no? Una participación del, no sé, 86, 87%, era una barbaridad, ¿no? De gente. Y las otras 20 páginas eran para recoger cómo había sido el proceso electoral las semanas anteriores al momento de depositar el voto en la urna, ¿no? Lo cual hablaban de un proceso, la gente había votado libremente, pero las elecciones no eran justas, ¿no? No eran justas porque todo lo que rodea el proceso beneficia a Erdogan y a su partido, ¿no? El Partido de la Justicia y el Desarrollo. Entonces, hay que hablar, en primer lugar, de ese punto, ¿no? De que estamos hablando de unos comicios en los cuales el presidente Erdogan parte con ventaja. Por ejemplo, parte con ventaja en una cosa que es muy clara y nos afecta a nosotros, que son los medios de comunicación. Aquí salía un estudio de un instituto que había analizado lo que era la cobertura, por ejemplo, que había dado el canal público TRT, que sería el equivalente a Televisión Española aquí en Turquía, y que la proporción era por cada hora que dedicaba de cobertura a Erdogan, dedicaba 1 minuto a la oposición, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues el resto de factores también los tenía absolutamente bajo control, ¿no? Y esto yo creo que es imprescindible tocar este punto antes de entrar en materia, ¿no? Por otro lado, yo creo que yo no soy un gran experto en este país, he llegado hace poco, lo estoy conociendo, estoy aprendiendo mucho, sobre todo de los... Hay grandísimos colegas españoles que están aquí basados desde hace años, que tienen gran dominio, y estoy aprendiendo mucho. Y la verdad es que la figura de Kılıçdaroğlu pues no me ha parecido un líder, ¿no? que pudiera desbancar a Erdogan, que tuviera la fuerza como para hacer frente a un presidente de estas características, ¿no? Ha sido un duelo bastante desigual en cuanto a personalidades. Es hecho que en la segunda vuelta es donde más claro se ha visto, ¿no? Aunque hay que decir que Kılıçdaroğlu ha endurecido mucho su discurso, ¿no? Y no sé, ha habido diferentes juegos, alianzas, las dos partes han tenido un importante componente también de avance del ultranacionalismo en las dos grandes alianzas que hay en este país. Han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas, pero yo creo que los dos factores claves pueden ser eso, ¿no? La desventaja con la cual parte la oposición en un proceso como este y la gran diferencia que había entre los dos personajes que estaban enfrentándose, ¿no? Yo creo que eso ha sido determinante. Y ahora mismo cuando ves, por ejemplo, el barrio en el que yo vivo, que es abiertamente es un bastión de la oposición, el tema de conversación no es tanto la victoria de Erdogan, que ya después de la primera vuelta lo daban por hecho, sino que eligieron este candidato, ¿no? No habría sido quizás mejor haber elegido otra persona con más fuerza, ¿no? Con otro perfil. Y siempre pues el nombre que coincide en todos es el de Ekrem İmamoğlu, que es el alcalde de Estambul, ¿no? Al final pues quizás era la persona que podía haber hecho frente a Erdogan. No lo sabemos. Y de hecho, sí, lo que te quería preguntar era justamente que en Turquía parece que prima bastante la figura, ¿no? Antes que es un factor decisivo la figura, el representante de ese partido, como lo es, por ejemplo, Erdogan, que representa bien los valores del partido y la gente es una cara muy visible. En cambio, Kılıçdaroğlu, antes lo comentábamos fuera de cámaras, que bueno, se puede ver en esa visión de perdedor porque, de hecho, de todos los comicios en los que se ha presentado contra Erdogan los ha perdido. No sé cuál para los siguientes comicios, cuál puede ser una figura relevante que pueda plantar cara al menos a Erdogan. Bueno, en los próximos 5 años, desde luego, vamos a tener que esperar.
la prórroga de presidencia son otros 5 años. Lo que vamos a tener a corto plazo, por ejemplo, son unas municipales en 10 meses. Y Erdogan, en su discurso de la victoria, dijo que era su próximo objetivo, ¿no? Porque si analizamos lo que ha sido el mapa de estas elecciones, nos damos cuenta que se le siguen resistiendo las grandes ciudades, como Esmirna, como Ankara, como Estambul, sobre todo, ¿no? Una ciudad de la que fue alcalde, y así empezó su ascenso en la política. Se le resisten estas ciudades y, sin embargo, pues arrasa, ¿no? Arrasa en todo lo que es Anatolia, en lo que es la zona del Mar Negro, ahí arrasa, ¿no? Su próximo objetivo son las grandes ciudades, ¿no? Y yo creo que está en ello porque tampoco, quitando Esmirna, ¿no? Donde los márgenes son más amplios, en Ankara y en Estambul tampoco se ha quedado tan atrás, ¿no? Y la figura, yo creo que a la que más teme, si es que Erdogan puede temer a alguien a la hora de enfrentarse a las urnas, porque desde el año 94 no ha perdido unas elecciones, desde que se presentó a la alcaldía, lo ha ganado siempre, lo ha ganado todo. Yo creo que la figura del alcalde, ¿no? de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que ha ido creciendo, pero que es una figura también que ahora mismo tiene un problema abierto con la justicia y puede acabar en la cárcel, ¿no? Con lo cual, vamos a ver. Y este es uno de los factores que aquí también destaca mucho, ¿no? La gente con la que hablas, ¿no? Que quizás Erdogan se lo intentó quitar del medio con este proceso ante la justicia, pero no habría sido muy, muy llamativo, ¿no? Encarcelar a tu máximo oponente, ¿no? Vamos a ver, tendremos que esperar, pero yo creo que una prueba importante van a ser estas municipales que tenemos en 10 meses y el resto pues habrá que esperar, ¿no? Resignación y, como he dicho, este país está dividido, la mitad está contenta con la reelección de Erdogan y la otra mitad está absolutamente deprimida. Y antes de seguir, me parece importante comentar una cosa que también hemos comentado antes de empezar este directo, detrás de cámaras, que era que los medios siempre nos queremos guiar por los mismos patrones y decimos derecha, izquierda en todos los países, cuando la realidad es bastante más compleja. Y antes me comentabas que el partido que lidera Kılıçdaroğlu allí, desde aquí lo estamos planteando como izquierda, pero realmente quizás no es así, ¿no? Porque lleva políticas bastante extremistas. De hecho, en la coalición había la extrema derecha y me parece importante que comentes, ¿no? Esto. Bueno, esto es una experiencia que también me viene de la etapa israelí, de la etapa pues trabajando en Oriente Medio tantos años, ¿no? Cuando intentamos etiquetar, ¿no? A las formaciones políticas de derecha, izquierda, centro, siguiendo un poco los parámetros que tenemos en Europa, donde yo creo que en Europa también ha quedado ya bastante diluido, ¿no? Lo que son las fronteras entre unos y otros, ¿no? Pues aquí, pues también, ¿no? Quiero decir que desde el primer día estamos hablando que el partido, el CHP, el partido de Kılıçdaroğlu, es etiquetado de socialdemócrata y su gran eslogan de campaña para la segunda vuelta ha sido la expulsión de 10 millones de refugiados, ¿no? Ese ha sido su gran reclamo y no ha tenido, tampoco ha tenido ningún problema en hacer una alianza con el partido de la Victoria, que es un partido xenófobo. Y bueno, pues ese ha sido el gran argumento de su segunda ronda y el que le ha hecho también estar ahí, mantener el pulso hasta cierto punto con Erdogan, ¿no? Lo que ha sido el endurecimiento del discurso a unos niveles que desde luego no creo yo que está dentro de los parámetros que nosotros podemos hablar de socialdemocracia, ni muchísimo menos. Sobre la comunidad siria y los refugiados hablaremos luego. De hecho, ya nos están llegando algunas preguntas por el chat, que se me había olvidado decirlo, pero bueno, invito a todo el mundo que nos esté escuchando a que escriban las preguntas que tengáis a Mikel y se las iré pasando cuando pueda. Pero antes de esto, quiero comentarte, antes ya lo has hecho brevemente, ¿cuáles han sido las claves del éxito de Erdogan? Has dicho que tenía todo a su favor, principalmente los medios, pero sí que hay que decir que Erdogan llegaba bastante mermado a estas elecciones por dos motivos principales, que era la situación económica del país, con una inflación que comentábamos que supera el 40%, y también había sido criticado, que esto es una de las cosas que tratamos en nuestro primer stream, que era la gestión que hizo del terremoto en febrero. ¿Cómo se explica esta victoria? Bueno, pues desde luego fueron los dos puntos que más tocábamos los periodistas, ¿no? Antes de la primera vuelta. Pensábamos que era lo que podía debilitar y podía generar el cambio en este país, ¿no? Que era la crisis económica, la forma tan
poco ortodoxa que tiene Erdogan de gestionar la economía, una forma bastante llamativa. Y por otro lado, sobre todo el terremoto, ¿no? Con más de 56.000 muertos y con una respuesta por parte de las autoridades, pues criticable también, ¿no? Por la lentitud con la que se produjo. Sin embargo, hemos visto que la gente con su voto ha ratificado tanto la política económica de Erdogan como la gestión del terremoto. Y de hecho, ha ganado en 9 de las 10 provincias que sufrieron el terremoto, que eran bastiones habituales, ha ganado y ha superado creo que el 60% en todas, ¿no? Con lo cual no ha sufrido desgaste alguno por la gestión del terremoto, no ha sufrido un castigo en las provincias donde hubo el terremoto y con la crisis económica pues ha pasado lo mismo. Aquí, como has dicho, la inflación creo que está en el 44%, pero llegó a superar el 80% en octubre, los precios están disparados. Y aquí lo que todos los expertos nos alertaban era, si Erdogan gana, al día siguiente la lira se va a desplomar. Han pasado 2 días, de momento no se ha desplomado. Sigue ahí manteniendo ahí este equilibrio con respecto al dólar y al euro. La bolsa ha subido incluso, ha subido 4 puntos. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El tema de la economía, yo no soy un experto en esto. A mí lo que me llamaba la atención sobre todo era esa insistencia, ¿no? Por parte de Erdogan de mantener los tipos de intereses bajos. Aquí, con una inflación del 44%, mantener unos intereses al 8,5%, pues es algo que no es para nada ortodoxo, ¿no? Es algo bastante poco habitual y aquí, pues hablando con los economistas y con diferentes expertos en banca internacional, aluden a un factor religioso, ¿no? Al factor del interés como algo no admitido por el Islam, es haram para Erdogan, este tipo de cosas. Vamos a ver, al final si lo sube o no sube, pero desde luego yo creo que debería subir los tipos de interés, ¿no? Él insiste en que no, que la forma de controlar la inflación va a ser manteniendo los tipos bajos. Lo vamos a ver, habrá que esperar, ¿no? Pero algo va a tener que hacer con la economía, alguna medida va a tener que adoptar. Y luego tiene otra cosa, él buena, ¿no? Que en otros países no pasa, es que tiene unos amigos en el Golfo que le han hecho unas inyecciones económicas que son brutales, ¿no? Ha habido una entrada de capital muy fuerte que yo supongo que tendrá que devolver también en algún momento. También por parte de Rusia ha conseguido bastantes favores que le han permitido pues posponer una serie de pagos. En ese aspecto quiero decir que los aliados de Erdogan se han portado y le están ayudando a mantener el tipo en un país donde la gente pues ahora tiene aquí muy serios problemas para llegar a fin de mes porque los precios se han disparado. Aquí los precios se han disparado, o sea, se han duplicado, triplicado en muchos casos, ¿no? Con lo cual, yo la verdad es que no sé cómo lo hace la gente para llegar a fin de mes, pero está sufriendo mucho. Sin embargo, digamos, los votantes fieles de Erdogan han corroborado con sus votos, ¿no? Que aceptan esta política económica. Y con el tema del terremoto, como te he dicho antes, pues también. El otro día bromeábamos, ¿no? Que era un presidente a prueba de terremotos. Todos pensábamos que esto iba a ser la coletilla definitiva, ¿no? El empujón definitivo para acabar con él, y no ha sido así, sino todo lo contrario, ¿no? Ha sido como una especie de impulso incluso, y ha calado mucho ese discurso que ha tenido él digamos que esto es una cosa de Dios, ¿no? Es una cosa de Alá, y esto es algo que sobrepasa a los humanos, ¿no? Otro factor a tener en cuenta, yo creo, también es el tema de la dolarización, ¿no? Que he notado yo en esta economía. Aquí todo el que puede, en el momento que cobra su sueldo, va a una casa de cambio, que hay muchas casas de cambio, y cambia su sueldo a dólares, ¿no? Y esto, desde luego, no tiene que ayudar para nada a lo que es la economía del país, ¿no? Que esté tan dolarizada. Vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Pero es la primera vez que vivo en un país con esta inflación y la verdad es que es una experiencia que no es muy recomendable. Y mientras se recupera el país de esta inflación, se reestructura económicamente y ya veremos qué tipo de deudas tiene con estos países que le han ayudado. ¿Qué tipo de Erdogan crees que vamos a ver? ¿Va a ser más moderado de lo normal? Porque, claro, la reestructuración es bastante fuerte. De hecho, también, aparte de la inflación, se le suma toda la reconstrucción de las zonas del terremoto, que, si no lo digo mal, si no me equivoco, estaba calculado en
en más de 100 millones de dólares la reconstrucción. Bastante más de 100 millones. No lo sé. Lo que yo creo que vamos a seguir viendo es un Erdogan que va a seguir apostando por la polarización, ¿no? de la sociedad. En ningún momento le he visto yo ninguna intención de tender puentes. Él sabe que aquí hay dos Turquías diferentes y él gobierna para lo que él dice su gente, ¿no? Él insiste siempre, mi gente. Y no hay puentes posibles, ¿no? Son dos mundos diferentes, coexisten, pero no conviven. Son dos formas diferentes de ver Turquía y de ver el mundo, diría yo, ¿no? Yo no creo que yo creo que él va a seguir apostando por esta polarización y un discurso también que a él le ha salido redondo y que lo hemos visto en España, como en boca de la derecha y de la ultraderecha, ha sido el recurso diario e insistente al terrorismo, ¿no? Ha querido vincular siempre a la oposición con el PKK, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Le ha salido muy bien. Y al final ha establecido ese vínculo de, bueno, me votas a mí o votas al terrorismo, ¿no? Y eso le ha salido. Y ahí también, en parte, le ha ayudado, por supuesto, muchísimo todo lo que es la maquinaria mediática, ¿no? Porque aquí la mayoría de los turcos ven medios turcos y solamente en turco. Y en esos medios, en el 90% de esos medios, el discurso machacón desde mañana hasta la noche ha sido ese, ¿no? O sea, eso, votas a Erdogan o votas terrorismo. Y eso ha calado muy hondo, ¿no? Y yo creo que va a seguir por esa línea. Esta es la línea que le ha dado esta victoria en las urnas y esta es la línea en la cual va a intentar hacerse con una victoria en las grandes ciudades en las elecciones municipales, y esa es en la línea pues que le va a permitir seguir desprestigiando a la oposición todo lo posible, ¿no? Sí, de hecho esto que comentas se ha visto durante la campaña electoral. O sea, ha dirigido su mensaje claramente pues, a sus seguidores, a los votantes fieles y dejando de lado al resto, pero también hay que decir que a pesar de todo han sido los mejores resultados de la oposición desde que Erdogan se presenta a los comicios. ¿Crees que aún así... Sí, esa es la pena que tiene, ¿no? Precisamente, esa es la pena que tienen dentro de la oposición, ¿no? Que por primera vez era una lista unida, estaban unidos, por primera vez era ese momento, ¿no? Tenían el momento, ¿no? Ellos pensaban que sí, que ahora ha llegado nuestro momento, pero no ha sido así, al final, ¿no? No ha sido suficiente, ¿no? Estaban unidos, han conseguido movilizar a su electorado para que acuda a las urnas, había muchísima ilusión y yo creo que contra ellos también, en su contra, a nivel anímico, jugó el tema de que antes de la primera vuelta las estadísticas le dieron incluso ganador. Los sondeos previos le daban ganador a Kılıçdaroğlu y esto luego, pues imagínate, cuando no solamente no ganó, sino que vio que Erdogan se quedó a medio punto, el bajonazo no te lo puedes imaginar, ¿no? Ahí ya comenzó ya la caída de la depresión. Después un poco levantaron la cabeza de cara a la segunda vuelta. La participación volvió a ser espectacular, yo no me canso de decirlo. O sea, los turcos son unas máquinas de votar, ellos realmente aquí la gente participa, es un espectáculo del cual deberíamos tomar nota en los países europeos y sin embargo, pues eso, esa ilusión, esos son... Miquel, me parece que te hemos perdido un momento. Ahora. ¿Estoy ahí otra vez? Sí, estás... Sí. Sí, disculpadme que me había entrado una llamada. Seguimos. No te preocupes. Sí, tú que estás allí, dices que no conoces mucho el país, pero bueno, estos días has podido verlo en primera persona. ¿Cuál ha sido la situación anímica de la reacción postelectoral? No sé si pueden pecar de frustración, sé que queda mucho para las siguientes elecciones, pero no sé si ese bloque de coalición que habían hecho histórica se puede resquebrajar y para las siguientes pues dividirse y aún facilitar más la continuidad de Erdogan en un futuro. Pues no lo sé, ¿no? Si estamos ante un caso de presidente eterno, ¿no? Él, en el discurso de la victoria también dijo una cosa, ¿no? Que era que iban a estar juntos hasta la tumba. Y eso es algo que dije yo, joder, este hombre quiere morir en el trono, ¿no? No lo sé.
he tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes, por el Kurdistán, por las zonas afectadas por el terremoto, y moverme por muchos barrios de Estambul muy diferentes, ¿no? Porque Estambul también es como una pequeña Turquía, ¿no? Aquí es una ciudad de 16 millones de habitantes, pues imaginar, esto es como un país. Y un poco, pues, la impresión es la que te he dicho antes, ¿no? Que habían conseguido una unidad que no habían conseguido en elecciones anteriores, y era el momento, ¿no? Era el momento, tenían que acabar, porque la insistencia, sobre todo de los analistas muy próximos a la oposición, era que Turquía estaba en ese momento en el cual o apostaba por la democracia o apostaba por la autocracia, ¿no? Por un liderazgo autoritario. Y lamentablemente ahora yo creo que es muy pronto todavía para saber cuáles van a ser los planes de futuro, porque hay mucha, como he dicho antes, mucho ambiente de depresión, pero se han dado cuenta que Erdogan ha salido reforzado, y que las políticas, digamos, que han llevado a este país hacia este ritmo, pues, más autoritario, se van a endurecer en los próximos 5 años, con lo cual, pues ellos miran más ahora al modelo ruso, por ejemplo, al modelo Putin, que nos hagamos una idea, que a cualquier otro modelo, ¿no? Ese es el modelo al que piensan que se están dirigiendo. Y hay muchas incógnitas, ¿no? Saber bueno, si se van a seguir permitiendo esa minoría minoritaria de medios que no están con el gobierno, si van a seguir las campañas de detenciones masivas de dirigentes, activistas y políticos kurdos, como tenemos hasta ahora. Hay muchas incógnitas ahora mismo. Todo está ahora mismo en las manos de Erdogan, ¿no? Saber si va a adoptar ya esa vía más Putin, o si no va a ser así, va a seguir con un estilo, pues, más propio, ¿no? Si te parece, pasamos a hablar un momento sobre los refugiados, que antes tocábamos el tema. Tenemos una pregunta, y es que comentabas que ha sido uno de los temas centrales de la campaña electoral, y que de hecho Kılıçdaroğlu ya había anunciado deportar a millones de personas que se centraban sobre todo en las regiones donde ocurrió el terremoto. Pero es que con Erdogan también están aumentando, ¿no? Las deportaciones. ¿Qué puede pasar ahora con los refugiados sirios? ¿Qué pueden esperar? Nos pregunta Silvia Taberné. Pueden esperar. Bueno, yo creo que al final hay una diferencia de formas, ¿no? Mientras que Kılıçdaroğlu hablaba de expulsión en un plazo de un año, creo, de 2 millones de personas. No, 10 millones de personas. Él hablaba de 10 millones. Nunca explicó de dónde sacaba esa cifra. Erdogan habla de repatriación, y el primer objetivo es 1 millón de personas, ¿no? Y ese proyecto ya está en marcha, ya están saliendo a una zona al norte de Siria, en la cual, con ayuda de Qatar, se están construyendo viviendas para estas personas, ¿no? Ellos están intentando, lo que dice el gobierno es que va a ser un retorno seguro, una zona segura, y la consideran así porque tienen sus tropas allí. O sea, no podemos olvidar que Turquía tiene sus tropas dentro de Siria. Hay tropas regulares, y además hay una provincia entera como Idlib, que es la única que queda fuera del control de Damasco, que es, digamos, una provincia apadrinada por Ankara, ¿no? Con diferentes grupos rebeldes de la oposición, algunos de ellos islamistas radicales, pues como el Frente al-Nusra, que están apadrinados por Ankara, ¿no? Y han estado apadrinados desde el principio de la guerra en el país vecino. Poco a poco, yo creo que van a ir volviendo. Este va a ser uno de los planes. Vamos a ver también cómo evoluciona lo que es la normalización de relaciones entre Damasco y Ankara, ¿no? Esto va a ser muy importante. Ver qué tipo de pactos llegan entre ellos, hasta dónde llega esa normalización de relaciones. Desde Siria insisten en que los turcos tienen que retirar a sus tropas, las consideran tropas de ocupación. Los turcos dicen que no, que las tienen allí para asegurar estas zonas para la vuelta de refugiados, y además para hacer frente a la amenaza de los kurdos, los kurdos de Siria, que a su vez hay que recordar que están combatiendo con fuerzas regulares estadounidenses. También están los rusos, están los iraníes. Es súper complejo. La situación en el norte de Siria ahora mismo es un puzzle muy complejo. Erdogan se metió como se metió en su día, y tú sabes cuándo te metes, pero no sabes cómo sales, ¿no? Y vamos a ver cómo salen. De momento no creo que los turcos saquen a sus tropas, y el argumento principal va a ser ese, ¿no? Intentar asegurar zonas con el objetivo que poco a poco estos refugiados, que según el registro de la ONU son 3,6 millones, pues poco a poco vayan volviendo, ¿no?
Pero hay que pensar en esta comunidad. Es una comunidad muy grande. De los 3,6 millones, más de 2 millones viven en las 10 provincias afectadas por el terremoto, más cercanas a la frontera. Pero llevan ya más de una década viviendo en Turquía, ¿no? Han nacido prácticamente 800.000 niños aquí ya, sirios. Esta gente está educada ya en el sistema turco, están aquí, están trabajando, con lo cual en los mensajes, ¿no? Como el que dio la oposición de expulsarles, hay una... Se notaba, ¿no? Ese odio, ¿no? En las calles, ese tono xenófobo la verdad es que han sido 2 semanas muy bestias en ese aspecto, ¿no? Sobre todo, no sé, yo tengo muchos amigos sirios y lo han pasado muy mal. Porque muchos de ellos vienen de sitios muy jodidos. Aquí han rehecho sus vidas y les estaban prácticamente diciendo que se tenían que ir de la noche a la mañana y les culpan de todo, además, ¿no? Como pasa también en España, cuando cogen los discursos más populistas y acusan a la inmigración de todos los males, ¿no? Hasta del mal tiempo, de que pierda tu equipo de fútbol, la culpa de todo es de los de fuera, ¿no? De los que vienen de fuera, nos quitan el trabajo, pues aquí ha pasado eso, pero multiplicado por 10, porque también la presión que tienen es mucho más fuerte, ¿no? Y además hay que añadir que no van a volver a un país, a una Siria nueva, por decirlo así, sino de la Siria que se fueron, que era huyendo del régimen de Al-Assad, y van a volver al mismo sitio. Por eso no es la idea de Erdogan es que vuelvan a estas islas de seguridad que piensa crear él, aunque también ya han dicho que van a crear un centro conjunto de operaciones entre rusos, iraníes, sirios y turcos, ¿no? Para ver un poco cómo están las cosas. Con el paso del tiempo, tarde o temprano saldrán los turcos a Irán y se quedarán los sirios y se quedará Bashar al-Assad, ¿no? Que hemos visto cómo está volviendo poco a poco a la escena internacional, ya ha vuelto a la Liga Árabe, se están retomando relaciones con Túnez, con Egipto, se está normalizando poco a poco la figura de un Assad que, bueno, hace una década le echaron de la Liga Árabe y ahora pues sus propios países hermanos han visto que ha ganado la guerra y sobre todo han visto que Siria no deja de ser una fuente de problemas para ellos y han pensado, bueno, pues quizás él pueda parar, ¿no? Estos problemas y ya está, ¿no? Corramos un tupido velo, miremos para adelante y volvamos a retomar relaciones diplomáticas, ¿no? A ver qué pasa con Erdogan. Yo siempre digo lo mismo. Yo la primera vez que vi a Erdogan en directo fue en Alepo, en la inauguración del estadio de Alepo, mano a mano con Bashar al-Assad, ¿no? Eran buenos vecinos y en el futuro, pues yo creo que volverán a serlo, ¿no? Pues si adoptan una política más pragmática, pues volveremos a ver una normalización de relaciones. Uh-huh. Y esto, uno de los puntos de esta normalización será el regreso de los refugiados. Mira, Miquel, nos comentan por el chat una puntualización que nos dicen que no todos tienen acceso a la educación, que Erdogan tiene por ley que solo un 30% del colegio pueden ser sirios y que muchos nacen allí pero que ni siquiera pasan los procesos de registro. Dependiendo de la zona, ¿no? Hemos dicho hay algunas zonas que hay algunas zonas que realmente te sientes en Siria, no te sientes en Turquía, ¿no? Sí, mira, desconocía este detalle, pero sí, puede ser. Pero en general yo sí que considero Turquía. Yo he visto sirios en Jordania, en Líbano, en Irak. Y de los diferentes países que he visto aquí, no hay ningún país que tenga el número de sirios que ha cogido Turquía, ¿no? Uh-huh. Tampoco no creo que haya ningún país que se haya implicado en la guerra de la forma que se han implicado los turcos. Eso también es verdad, ¿no? Erdogan al final ha recogido un problema que él también ha sido parte de ese problema. Eso también es verdad. Pero yo considero este país un país seguro. Un país seguro, o sea, pueden estar aquí. Y luego hay un aspecto en el cual que siempre destacaba la oposición, ¿no? Cuando yo hablaba con ellos de este tema de expulsar a los sirios, ellos insistían en que no es una medida racista. Ellos decían que era expulsar a los que estaban ilegales. Que ellos elevaban esa cifra a 10 millones no solamente de sirios, sino de afganos, de iraquíes, de iraníes, diferentes países que llegaban a Turquía. Y ellos consideran que Erdogan lo que está utilizando a este número tan brutal de refugiados que acoge este país es como medida de presión con la Unión Europea, ¿no? Y que tarde o temprano vamos a ver cómo vuelve a utilizar, ¿no? Esto para chantajear a los europeos. Este es el argumento que empleaban los opositores, ¿no? Cuando les señalabas uno de los carteles, ¿no? Porque esto estaba lleno de carteles que ponía los sirios se van a ir, ¿no? En una ciudad donde tienes pues 1 millón de sirios, con lo cual
cuando les preguntabas por esto a los mandos, ¿no? del CHP, del Partido Socialdemócrata, te respondían eso, ¿no? Que era una medida sobre todo destinada a la inmigración ilegal. Era lo que ellos destacaban una y otra vez. Y ya en clave internacional, ahora que has comentado pues esa medida de presión que utiliza Turquía en la migración como para presionar a la Unión Europea, Turquía, digamos que se puede representar como una bisagra, ¿no? Entre Occidente y entre Rusia, Oriente Medio. Lo comentábamos ahora con la migración, pero también es una potencia armamentística en muchos conflictos e incluso hemos visto como en algunos casos mediaba, como es en el caso de Ucrania y Rusia, con el Pacto del Grano, por ejemplo. ¿Qué significa para Occidente la victoria de Erdogan en este justo momento, aunque no podemos olvidar que está ocurriendo la guerra en Ucrania? Yo creo que es un país clave en la guerra de Ucrania. Erdogan, se puede decir muchas cosas de él, pero desde luego este hombre ha puesto a Turquía en el mapa, ¿no? La Turquía de ahora o la Turquía de hace 20 años no es la misma. Y el papel que juega a nivel internacional tampoco es el mismo, ¿no? En un caso como el de Ucrania está claro. Es que además juega a diferentes bandas el hombre. En ese aspecto es muy habilidoso, ¿no? Está vendiendo armas a los ucranianos. Los drones turcos fueron claves para frenar el avance ruso a Kiev, por ejemplo. Fueron el arma clave para frenar el avance ruso a Kiev. A su vez está importando gas de Rusia y a su vez el corredor del grano, gracias a los turcos, el grano puede salir, ¿no? Es una puerta de salida fundamental. Y también, quiero decir que el número de rusos que acoge este país cuando nadie quiere ver a los rusos, pues es otro de los factores importantísimos, ¿no? Lo cual yo lo considero clave. Y además también tanto para Europa como para Estados Unidos, ¿no? Tener un interlocutor, un puente. En un momento dado, tarde o temprano se va a tener que negociar, como en todas las guerras, ¿no? Y tener un país como Turquía que sirva de puente, que tenga la experiencia ya desde el día 1 de estar mediando, de tener aquí ahora mismo en los centros de control para el acuerdo del grano, tienes a rusos, ucranianos, turcos y a la ONU trabajando juntos día a día, todos los días, ¿no? Yo creo que va a ser un país clave, ¿no? Para la resolución de la guerra y para lo que pueda venir. Y en otro aspecto también, yo creo que como miembro de la OTAN, no nos olvidemos, ahora mismo es desde Occidente lo que esperan es que dé luz verde al ingreso de Suecia, ¿no? Que es lo que está esperando. El de Finlandia ya ha entrado, ahora está el de Suecia pendiente, pero bueno, hoy ya se ha producido una reunión a alto nivel entre Blinken y el ministro de Exteriores turco y bueno, pues aquí como pasa todo, ¿no? En esta parte del mundo, pues todo es un poco negociación, ¿no? Parece que los turcos quieren acelerar el tema de los F-16, la otra parte quiere acelerar el tema sueco, al final yo creo que habrá una luz verde, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Subrayar el peso en la escena internacional que tiene este país y sin duda alguna es también mérito del presidente Erdogan. Sí, y en cuanto a cuestiones ya más de carácter nacional, ya vamos terminando, durante la última década, antes lo comentabas, la cuestión kurda pues ha sido una de las principales luchas que se podría decir que ha abanderado Erdogan, que como tú decías antes, los ha tildado de terroristas y que los ha utilizado electoralmente. ¿Cómo puede afectar su reelección ahora a los kurdos? Bueno, Erdogan también es una persona que se sentó a negociar con ellos y hizo un proceso de paz, algo que no han hecho otros. Realmente lo ha hecho él. Exacto. Quiere decir que él ha tenido diferentes... yo creo que el mandato de Erdogan tiene dos momentos, ¿no? Tiene como digamos una primera década y una segunda década que están muy, muy diferenciadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los pasos que ha dado Erdogan con los kurdos son 4 décadas de guerra ya, con el PKK, ¿no? Es una guerra sangrienta y algo que duele mucho, ¿no? en este país, lógicamente. Y de cara al futuro lo que va a pasar es que, bueno, aquí tenemos la principal fuerza política kurda, es la tercera fuerza política del país, el HDP, pero está a las puertas de la ilegalización, una vez más. Por eso han tomado parte en estas elecciones con otras siglas, ¿no? Partido Verde de la Izquierda. Y ellos decidieron votar en bloque a la presidencia, apostaron por Kılıçdaroğlu, ¿no? Con el objetivo de, bueno, nos unimos todos, no nos gusta nada Kılıçdaroğlu, pero cualquier cosa es mejor que Erdogan, ¿no? Esta estrategia la utilizaron también en las municipales anteriores y, por ejemplo, salió bien en Estambul.
y gracias al apoyo kurdo, Imamoglu salió alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahora los kurdos lo tienen complicado, los resultados que han obtenido no eran los que esperaban más diputados, y sobre todo el nivel de represión que están aguantando tanto políticos como activistas, como periodistas kurdos, pues está siendo cada vez peor, ¿no? Está siendo cada vez peor, como no lo dice Mikel Ayestarán, lo dice también el informe de los observadores internacionales, ¿no? Que vinieron aquí a observar las elecciones. Con lo cual, el panorama yo no creo que es bastante... Es un panorama positivo, ¿no? Para los kurdos, para sus aspiraciones, y sobre todo porque en este país lo que hemos visto en estas elecciones, tanto en una alianza como en la otra, es que lo que ha subido de forma importante es el voto ultra, ¿no? El voto ultranacionalista, que es un voto abiertamente antirrefugiados, antiárabes y también antikurdo, ¿no? Lo cual, como he dicho antes, les veo un futuro bastante complicado. Pero bueno, eso siempre están acostumbrados, ¿no? La historia se repite y tarde o temprano, como hemos dicho antes en la guerra de Siria, pues como hizo antes Erdogan, tendrá que venir un líder turco y se tendrán que sentar y tendrán que negociar, ¿no? Para que se acabe este baño de sangre. Mira, si te parece, Mikel, vamos a terminar ya, pero con una pregunta de Meritxell Beltrán. Y nos pregunta que cómo ves los derechos de las mujeres en el día a día de vivir en Turquía y que si hay algún movimiento de lucha feminista que esté activo actualmente. Pues la verdad es que lo poco que he podido trabajar este tema me ha sorprendido, ¿no? Porque hay grupos súper activos y trabajando yo creo que muy bien, ¿no? Y de hecho, aquí ha habido mucha polémica con lo que se conocía como la ley del velo hace poco, y hay mucho miedo, ¿no? Sobre todo hay mucho miedo en estos colectivos feministas, el colectivo LGTBI también. Hay mucho miedo a un endurecimiento en las políticas de Erdogan y de que vayan a perder libertades, ¿no? Vayan a perder libertades y derechos. Y Erdogan incluso también en su discurso de la victoria, uno de los puntos que hacía... Que más destacó era eso, ¿no? Atacaba a la oposición por su apoyo a los grupos LGTBI, a los grupos feministas, porque dice que van contra los valores de la familia, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el trabajo que han hecho hasta ahora ha sido lógicamente las políticas del actual gobierno no están en la línea que defienden estos grupos, los grupos feministas o la comunidad LGTBI, ¿no? Son líneas totalmente opuestas, con lo cual también en este aspecto, como hemos dicho antes con los kurdos, pues vamos a ver cómo las políticas se van a endurecer y el futuro, desde luego, no parece que va a ser el mejor para ellos, ¿no? Bueno, pues si te parece, terminamos aquí ya la charla, Mikel. No sé si tienes alguna cosa más que decir que me he dejado en el tintero. Pues no sé, vamos a ver, que estamos muchas veces, sí que las elecciones en España son muy importantes, las elecciones municipales han sido impresionantes, las generales vienen ahora en julio, pero realmente si abrimos los ojos, ¿no? Abrimos las ventanas y miramos en general, ¿no? a cómo está el mundo y las repercusiones y el papel que está jugando ahora mismo Turquía, son unas elecciones que nos pueden afectar también muy de cerca, ¿no? Muy de lleno, con lo cual yo creo que es importante, ¿no? Que desde 5W también hayamos tenido este tiempo, ¿no? Poder abrir esta ventana, dedicarle este tiempo, porque son unas elecciones que nos pueden afectar directamente, ¿no? Tanto por lo que representa Turquía en todo lo que está siendo la guerra de Ucrania, como lo que puede ser el futuro con toda la presión de refugiados, ¿no? que tiene este país. Yo creo que hay muchas cosas en juego que nos interesan, y por eso yo creo que es importante, ¿no? prestarle esta atención. Pues lo dicho, Mikel, ha sido una charla muy interesante, como siempre, escucharte, ha sido un placer. Muchas gracias por tenerte aquí, a ver si nos vemos pronto. Pues salud y periodismo. Esperamos que os haya resultado interesante a todos la conversación, como me lo parece siempre a mí que hablo con Mikel. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, habéis enviado preguntas. Nos vemos pronto, pero hasta entonces
Podéis seguir todo lo que hacemos en Revista 5W desde las redes sociales o a través de la página web con las crónicas que publicamos cada semana y las columnas literarias. Un abrazo a todos.